hermoso sábado, día soleado. Cuando llegaba la mañana se veía las nubes de fondo y mi esposa me decía, ya me parece que va a llover, me parece que no va a ser un lindo día. Le digo, no, tranquila que vamos a ver qué pasa. Llegaron ahí, pasaron las horitas y vemos que se despejó y ahora vemos un lindo sol ahí afuera. Gracias por el hermoso detalle de la iglesia, gracias porque es algo lindo. Siempre digo, ¿no? El sábado pasado estuve en Providencia, así que no vine para este lado. El día del pastor quizás, para mí, ¿no? En particular, sí, hablo por mi parte, no es algo que se tome en cuenta, así como el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Estudiante, que se avisa en los medios de televisión, que se suele decir, ¿no? Porque imagínense si se dijera en los medios el Día del Pastor. ¿Qué dirían? El día del delincuente, ¿no? El que roba, el día del mentiroso, el día del que se aprovecha de las personas necesitadas, el día, porque hoy se especula y tienen esa idea en cuanto al pastor, ¿no? Que es alguien que se aprovecha de las personas. Es más, tampoco se toma tan en cuenta a veces en nuestra misma comunidad de fe, porque se suele pensar, ¿no? ¿Qué hará el pastor en la semana? Pues yo lo veo acá el sábado y cada más o menos un mes y día, y el sábado aparece. Y tampoco es tan bien visto por ese lado, porque uno ve y dice, el día del pastor, pero ¿qué hará en la semana? Debe estar dormido en la casa hasta todo el día. No está en nada, porque suele pasar esto en nuestro pensamiento. Entonces pensando, ¿no? Yo también cuando estuve ese año estaba en la iglesia y tenía ese concepto en cuanto a mi pastor de iglesia, ¿no? ¿Qué hará? ¿Por qué? No era tan significativo, pero sin embargo uno hace, todos somos seres humanos, ¿sí? Todos tenemos nuestros errores, todos encaminamos hacia el lugar celestial, hacia el reino de los cielos y tenemos nuestras luchas. Seguro que es así, tanto el pastor de iglesia como los hermanos. Pero cada uno tenemos un rol que cumplir. A pesar de las visitas que uno hace como pastor de iglesia, ayudar a eventos, estar ahí presente, orar por la iglesia, cada uno de nosotros tenemos distintos momentos en donde vamos a crecer espiritualmente, pero es de manera individual. Pero siempre me acuerdo que nuestro mayor pastor, Salmo 23 lo dijo David, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si hay algo en que tenemos que confiar, es en Dios. Si recordamos el día del pastor, sí, que va a orar por nosotros, que va a intentar visitar, va a estar ahí, pero nuestro mayor ejemplo no es el pastor de iglesia. Nuestro mayor ejemplo es Dios. Jesús, como Él anduvo, como él fue. Así que es llevarlo más o menos a eso, ¿no? A que quede ese pensamiento. Nuestro mayor ejemplo en la vida siempre fue Jesús. Siempre fue Él. Y que lo siga siendo, ¿no? Pero gracias por el hermoso detalle, agradecerles por tan hermosos gestos. Querida iglesia, en esta mañana y en cada iglesia estoy viendo, ¿no? A veces que, bueno, voy a invitar acá para no tenernos de espalda, agradecerles por que me están acompañando acá Zenón y Gloria, pero que se puedan sentar, tomen asiento. Así no los tengo de espalda, tomen asiento. Cada vez que va pasando el tiempo, uno ve cosas en las iglesias. Y ve a miembros que se agregan, pero también ve a algunos que ya no están, ¿no? Y vivimos en una época, yo creo que cuando uno va a la palabra de Dios se da cuenta que estamos en los últimos tiempos en cuanto a la fe, en cuanto a la confianza en Dios. Y uno a veces ve que miembros de iglesia ya no están, por distintos motivos. Puede ser por algún problema que haya ocurrido dentro de la comunidad de fe, o puede ser por alguna relación que tenga, algo que no esté de acuerdo, o por decisión propia decir no voy, ¿no? O por alguna enfermedad. También hay algunos que están mal y bueno, no pueden asistir. Pero uno observa y se da cuenta que quizás las cosas no están funcionando en cuanto al crecimiento de iglesia, ¿sí? Sabemos bíblicamente que iba a pasar un momento donde iba a ocurrir esto en la iglesia, pero es triste a veces ver esas situaciones. Recordamos recuerdo un poquito la historia que contó en 1844, grandes campañas campestres se hacían en esa época, grandes, antes de que llegue 1844.
Y predicaban, ¿sabe cuántos días? Campañas de evangelismo, 90 días duraban. Y todas las noches llenas, 3 meses. Ahora uno ve en la misma comunidad de fe, de 90 días después pasó el tiempo y pasaron más o menos a un mes. Después de un mes ya a una semana. Y ahora llega a ser 3 días. Se fue acortando porque ya no hay tanta importancia a lo que es seguir a Cristo o escuchar su palabra. Ya no hay tanta relevancia el hecho de decir, bueno, me tengo que preparar porque hoy se va a predicar la palabra de Dios, hoy se va a compartir un mensaje de fe. Pero antiguamente era como que era muy relevante y muy importante. Llegamos a una época donde se puede decir que ya pasó tanta emoción en cuanto a la fe y a la confianza en Dios. La llamaríamos como una época más o menos post-cristiana. ¿Sí? Ya se pasó eso. Hoy no es tanto como antes encima, ¿no? Antes costaba mucho predicar la palabra de Dios. Costaba mucho compartirla en las épocas pasadas. Es más, la primera iglesia que estuvo en un momento tenían ellos solamente la Biblia, no podían tenerla muchos. Y ahora la tenemos todos. Antiguamente no tenían cómo hacer para llegar a otras personas a través de cartas o a través de escritos, de sus papeles, pero hoy tenemos hasta las redes sociales para poder compartirla. Pero vemos que cuesta igual, sigue costando, a pesar de que tenemos todos los métodos más fáciles de poder hacerlo, cuesta llegar a que una persona confíe plenamente en Dios. Y nos cuesta mucho. Pero ¿por qué pasó esto? ¿De qué manera ocurrió todo esto de que se terminó el hecho de confiar en Cristo, de tener una fe, de poder defender esa fe, de poder cultivar esa fe? ¿En qué momento terminó esto? Hay una fecha que marcó un antes y un después, que fue también la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La época postmoderna de esa época, la época moderna. La gente era más receptiva que el ser humano, con sus valores, los morales que tenía, podía llegar a cambiar y a ser una buena persona. Tenía ese concepto en cuanto al ser humano. Y todos esperaban que el ser humano logre cambiar en cuanto a la fe, a lo moral. Hubo la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La Primera Guerra Mundial, y la mayoría de las personas observó que había odio en el ser humano. Había rencor, había cosas que nunca habían visto. Y cuando pasó esa Primera Guerra Mundial, afectó no solamente a las personas que estaban en la guerra, sino al pensamiento de la mayoría de las personas que creían que el ser humano podía cambiar. Entonces, en ese momento la gente empezó a ver cosas terribles en cuanto al hombre. Hubo los campos de concentraciones, hubo torturas, hubo muertes, hubo cosas muy feas que le pasaron al ser humano, y el pensamiento de decir que el hombre podía mejorar a través de Dios, que Dios los cambiaba de alguna u otra manera, empezó a disminuir por la maldad de la persona que producía en el ser humano. Y esa época terminó siendo totalmente absurdo para algunos el creer en Dios. Ya no actuaban tanto en cuanto a la fe y al hecho de pensar de que el ser humano podía cambiar, sino empezaron a decir, bueno, esto no funciona. Así que me hables de Dios ya no es tan importante para mí. Que me hables de Dios y que algo va a cambiar completamente y mi vida va a ser color de rosas, sé que no es verdad. Tenían otro concepto y no ocurrió. En esa época fue donde la mayor cantidad de personas pasó a tener un pensamiento de post-cristiandad, se podría decir, donde ya los cristianos no eran tan bien vistos, donde ya pasó ese momento de conocer a Cristo, de las campañas campestres y lo demás, y uno fue disminuyendo de a poco, obviamente, no fue de un momento para otro. Empezaron a cambiar la mentalidad y ahora nosotros vemos que hay generaciones que sí vamos a la iglesia, padres que van, pero la generación no continúa. A veces va abuela, los hijos de la abuela, los padres, y después los nietos ya no nos encontramos en la iglesia.
Ya no va de generación en generación, sino que va decreciendo, ¿no? Va y ya de a poco uno ve que no siguen el mismo legado que seguía el padre o la madre o el abuelo. Y uno ve que no continúa porque sí fue decreciendo el hecho de la importancia de ver a un Dios real. Y es triste, ¿no? Porque yo me acuerdo de épocas pasadas, cuando se hacía un congreso joven, por ejemplo. Congreso joven o un encuentro de Conquist, se pegaba solamente un cartel era en la iglesia, y el cartel decía tal evento en tal fecha. Con un cartel se enteraba toda la iglesia y todos los hermanos, y no preguntaban cuánto salía el precio, cómo iba a ser, o cómo iba a ocurrir que puedan ir, sino que ya planificaban los jóvenes el hecho de decir, vamos a ir, ¿no? Ya hacían sus cosas, ya se organizaban y de alguna u otra manera iban. Hoy tenemos las redes sociales, se puede anunciar una y otra vez, y es como que se intenta, vamos, y a pesar de que se insiste por medios o lo que sea, es como que hay algo que no está bien. Porque estamos en esta época donde nos cuesta muchísimo creer en Dios. Y yendo a esto, ¿no? Que nos cuesta muchísimo creer en Dios, pienso que nos cuesta por lo que nosotros a veces hemos hecho como cristianos. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, ¿sí? Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Y vamos a ver que este pensamiento post-cristiano no es algo que ocurrió solamente desde la Primera Guerra Mundial, el pensamiento, sino que bíblicamente también encontramos que había algunos que tenían un pensamiento post-cristiano. ¿Qué quiere decir el post-cristiano? Un cristiano puede dejar su fe, pero conociendo a Cristo, ¿no? Viendo muchas cosas que no le cuadran, algún problema o lo que sea, pero aún sigue creyendo en Cristo, pero quizás le cueste ir a la iglesia. Un pensamiento pre-cristiano. Pero un pensamiento post-cristiano es alguien que ni siquiera conoce a Cristo. Solamente lo escuchó. Sabe que hay un Dios, sabe que vino Jesús, sabe solamente eso. Pero no sabe el fondo de la historia del cristiano. Solamente conoce, escuchó, pero no tiene ni idea de quién es ese Jesús. No tiene ni idea de quién es ese Cristo que vino a la tierra a morir y a salvar al pecador. Entonces, un pensamiento post cristiano es, ni siquiera lo conozco, pero tampoco quiero conocerlo. Tampoco me quiero acercar. Hoy al hablar acerca de la fe, ¿no? Yo cuando tengo mis dos vecinos en casa, y una vez se dice, no, soy pastor. Hasta un buen tiempo era, hola vecina, ¿cómo anda? Hola vecino. Un diálogo muy bueno, ¿no? ¿Cómo anda la familia? Todo bien. Pero cuando hablas acerca, bueno, soy pastor, o hablas acerca de tu fe, es como, todavía crees, estás mintiendo a la gente, ¿no? O todavía estás creyendo en ese Dios que no escucha. Un pensamiento que no se acerca a creer porque ni siquiera conoce qué es mi fe, pero ya está el hecho de juzgar, ¿no? Es como decir, creo en Papá Noel, más o menos, en alguien que pudo haber existido, no sé. Y es un pensamiento medio absurdo en cuanto al razonamiento de las personas cuando uno cree en Dios. Imagínense ahora hablarle a alguien acerca del pensamiento cristiano, ¿no? Es decir, compartir con una persona que es tu amiga, que no es creyente, pero en un momento le abrís tu corazón y le decís, yo soy cristiano, creo en Jesús. Y creo que en algún momento vamos a ser perseguidos. La observancia de la mayoría va a ser, sí, vamos a ser perseguidos por el dragón. Perseguidos por Satanás nos va a perseguir, pero Dios va a mandar a sus ángeles a que me protejan y que me cuiden en ese momento de persecución, y Él va a ser el que va a ganar la batalla por mí. Y la persona
como que sigue creyendo en cuentos de hadas, sigue creyendo en algo que no es real. O sea, no te van a mirar entusiasmada a decirte, wow, quiero saber eso, sino que es, bueno, está bien, sí. Y hoy parecería que se toma de esa manera a la fe. Además, invitas a alguien y en vez de decirte, bueno, sí, lo quiero conocer, bueno, te hago el favor, voy a ir a la iglesia, te hago el favor. Es como que ellos te hacen el favor de venir o de escuchar, o bueno, está bien, te acepto el estudio bíblico, te lo acepto. Porque ya no hay un corazón abierto a querer conocer la palabra de Dios. Porque quizás hemos sembrado en las personas un pensamiento post-cristiano, por todo lo que ven en la televisión, por todo lo que ven en el cristianismo, por todo lo que habla, lo que dije anteriormente acerca del pastor, ¿no? Que se le da una mala imagen en cuanto a seguir a Cristo. Ser cristiano. Aquí vamos a encontrar una historia en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, un poquito el contexto. El capítulo 9 nos habla acerca de que Jesús llevó en un momento a dos de sus discípulos, a tres, ¿no? Santiago, Juan y Pedro, los llevó a un lugar, ¿sí? Mientras él los llevó, los otros 9 se quedaron, estaban allí. En ese momento, cuando van los tres discípulos de Jesús con él, Jesús aparece de forma radiante con una vestimenta toda brillante, que no lo sabe describir cómo era, pero era brillante como la nieve, dicen. Jesús se muestra de cómo es él ante ellos tres. Y empiezan a decir a Jesús, acampemos acá, hagamos uno para Moisés, otro para Elías, nos quedemos acá. Pero Jesús en ese momento está con ellos, pero había alguien que había quedado en el otro lado, los 9 discípulos. Y acá el versículo, vamos a meditar en este pasaje bíblico, lo vamos a leer primeramente. Versículo 14, ¿sí? Y vamos a leer todo, vamos a leer algunos versículos nada más. Pero aquí dice el versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos que habían quedado en este versículo? Discutiendo, ¿no? Discutiendo con los que estaban allí. Pero dice lo siguiente, dice, él les preguntó, ¿qué discutí con ellos? Y ellos respondieron, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo, el que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera lo toma, lo sacude, echa espuma, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Acá hay una escena, ¿no? Jesús se va en un momento con 3 de sus discípulos y cuando vuelve a donde están sus discípulos, los encuentra discutiendo. Hay algo curioso porque acá había un padre que estaba preocupado por su hijo. Había un padre que estaba bastante preocupado porque su hijo no estaba bien, estaba poseído por un demonio, por un espíritu, dice, y no estaba bien. Y los discípulos no le habían podido echar este espíritu que tenía. Pero ¿qué hacían? Estaban discutiendo con los otros. Cuando uno observa estas cosas, ¿no? En el pasado, lo ocurrió con estos 9 discípulos que quedaron allí, vemos que no actuaron de manera prudente. El deseo de todas las gentes comenta que los discípulos, si bien estaban siendo instruidos por el mejor maestro, ellos no creían completamente que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Estos discípulos no creían verdaderamente que Jesús iba a morir e iba a resucitar. Eso lo vemos después cuando leemos los evangelios, ¿no? Cuando Él muere, se angustian y cada uno hace sus cosas. Entonces, este pensamiento de no creer en Jesús verdaderamente, con toda la fe, con toda la confianza, hacía de que ellos no puedan hacer algo, y era predicar su mensaje. Estos 9 discípulos que quedaron, y hace mucha referencia quizás a nosotros, ¿no? Porque Jesús ahora no está, Él se fue.
cerca, voy a volver. Entre que vuelvo, vea, Jesús se fue y nosotros quedamos aquí. Y entre que Él vuelve, ¿qué estamos haciendo? ¿Será que estamos como estos primeros versículos discutiendo? Dándole una explicación teológica en cuanto a por qué hay cosas que no se pueden resolver y cosas que sí se pueden resolver. Discutimos y solamente platicamos de eso. Hay muchas personas aquí que recién han conocido a Cristo, que se acercan, y está bien que se acerquen, porque donde van a encontrar la salvación es solamente creyendo en Cristo Jesús. Pero a veces nosotros mismos, una vez que creemos, no estamos totalmente convencidos y hacemos cosas que pueden alejar a las personas. Y empezamos a discutir debates teológicos como sucedía con los discípulos y estas personas, ¿no? Escribas. Empezamos a discutir, ¿no? De por qué esta cosa así, de por qué esto no, y damos explicaciones en vez de atender a esas personas que van a buscar a Cristo. Este hombre no había ido a ninguna sinagoga, este hombre no había ido a ningún culto de fe, sino que este hombre se encontró con estos discípulos en el camino, porque en el camino los dejó a los 9 y él se fue con los 3. Este hombre había querido conocer, había escuchado algo, pero quería saber qué iba a pasar, qué iban a hacer esos cristianos que seguían a Jesús, qué iban a hacer estos discípulos. Y ellos se la pasaban solamente discutiendo. Cuando Jesús llega le dice, no, generación incrédula, pero el versículo 20 nos dice lo siguiente: se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús lo sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espumajos. Aquí Jesús está observando y le está mostrando a los discípulos qué era lo que estaba pasando en realidad en ese momento. ¿Cuál era la escena de la preocupación? No era discutir un concepto y darle una explicación a por qué no podían o por qué sí podían, sino que la preocupación era sobre este muchacho. Y es por eso que en el siguiente versículo Jesús le dice, ¿no? Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? En vez de que los discípulos le estén dando consuelo al Padre, los discípulos discutían. Si en esta mañana te acercaste buscando a Cristo, si te acercaste buscando a ver qué es lo que me quiere mostrar esta iglesia, qué es lo que me quiere mostrar de lo que se va a predicar, de lo que se va a hablar, recordá que nosotros podemos tener miles de fallas y podemos equivocarnos, podemos discutir. Pero si hay algo que sabemos es que Jesús es el que te va a buscar, el Espíritu Santo es el que toca tu corazón. Y Él te pregunta, ¿hace cuánto que te está pasando esto? ¿Hace cuánto que estás sufriendo? ¿Hace cuánto que estás atravesando esta dificultad y no la podés superar? Porque Él sí va y se pone delante y dice, bueno, no sé qué les pasa a estos, pero va y se acerca ante el Padre. ¿Hace cuándo que sucede esto? ¿Por qué te sentís así? Y Él trata de hablarte de alguna u otra manera. Va a utilizar a algún hermano en la iglesia quizá, o va a utilizar su palabra o de alguna u otra manera va a hablar. Pero Él es el único que se preocupa por el ser humano, que se preocupa por el hecho de que conozca la salvación, que conozca algo más. Hoy nosotros como adventistas del séptimo día, como cristianos, quizás hemos cerrado nuestra manera de transmitir el mensaje. Quizás no la transmitimos como la deberíamos haber transmitido. Quizás en vez de aceptar a aquella persona y ver su dolencia, ver lo que le está preocupando, ponemos como escena primordial de la salvación la alimentación. Como escena primordial de la salvación, la vestimenta. Como escena primordial de la salvación, y ponemos cositas que son esenciales, sí son esenciales. Y discutimos conceptos teológicos, porque los discípulos trataban de explicar con los escribas, darle una explicación, pero lo más relevante es que conozcan a Cristo, que se puedan acercar a Él y compartir ese mensaje de esperanza que tenemos. El deseo de toda la gente dice que este hombre se acercó y es curioso lo que le va a decir a Jesús.
versículo 23, Jesús le habla a él. Le hace una pregunta, ¿no? Bien, estuviste con mis discípulos, me dijiste que no pudieron. Y le dice Jesús, si crees, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Se podría hablar mucho acerca de esto, pero habla acerca de la confianza en Jesús como Dios, en la confianza en Jesús como Salvador. Eso es lo único que me alcanza. Sus discípulos eran fieles seguidores, los seguían de cerca, pero habían sembrado en este hombre, sin siquiera conocer a Jesús, habían sembrado en este hombre por su discusión, por su pelea, por su manera de ser, por su arrogancia, porque seguramente entre ellos, el deseo de toda la gente cuenta, ¿no? Que ellos, mientras discutían, se planteaban por qué fueron 3 y ellos no, y por qué ellos no podían curar, y por qué aquello, y por qué esto. ¿Saben que el mayor ejemplo, y a veces se lo dicen, ¿no? Como un dicho, quizás algunas personas te vean y seas una Biblia abierta para ellos. El mayor ejemplo es tu vida para algunas personas. El mayor ejemplo para este padre preocupado, para este padre que tenía a su hijo enfermo, el mayor ejemplo eran estos discípulos. Y ahora Jesús se acerca, le pregunta por qué, hace cuánto que pasa esto, sí me preocupo, y ahora después le dice, si crees, al que le cree, todo es posible. Este padre que vino, ¿será que le respondió, sí creo firmemente de todo corazón? ¿Será que respondió eso? La respuesta dice así. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y después que dice, ayuda a mi incredulidad. Señor, ayuda a mi incredulidad. Es más, cuando viene a Jesús en los primeros versículos que leímos, que él se acerca a Jesús y le dice acerca de su hijo enfermo, que está mal, que no está bien, es como que fue, mi hijo está grande, si puedes hacer algo, ¿no? Ese si puedes hacer algo. Ya no había tanta confianza, tus discípulos no pudieron. Pero si podés, bueno, está bien, pero si no, no hay problema, estoy acostumbrado, ya lo tengo hace mucho tiempo, mi hijo, sí. Los discípulos no pudieron, los discípulos no lo lograron. Y ahora Jesús le dice, se acerca, se preocupa, si crees puedes hacerlo. Al que cree todo es posible. Y él dice, sí creo, pero Señor ayuda a mi incredulidad. No creo, tanto no. Porque ya vi cómo es, cómo funciona, ya lo viste, no creo tanto. Hermanos, este hombre no había conocido a Jesús, no lo había visto, solamente lo escuchó, pero ya no creía. Ya era incrédulo. En muchas ocasiones quizás nosotros en vez de transmitir fe a alguien que viene, transmitimos la incredulidad y no dejamos que pueda conocer a Cristo por nuestra manera de ser. ¿Qué palabras hablamos? ¿Cómo nos acercamos a las personas? ¿Cómo nos controlamos? ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Cómo es nuestra manera de ser? ¿Somos libros abiertos? Y si alguien quiere saber qué es ser cristiano, qué es ser un adventista del séptimo día, qué es seguir a Cristo, va a mirarte, va a mirarlo a cada uno. La predicación son cada uno de ustedes. ¿Qué es ser un cristiano? ¿Cómo vive un cristiano? ¿Cómo es que enfrenta las peleas el cristiano? Y estamos ahí, no, porque esto, porque lo otro. Sí las enfrenta. Y los hijos también examinan eso, ¿no? ¿Cómo enfrenta mi papá o mi mamá el hecho de que quedó sin trabajo? Discutiendo con mi madre y con mi padre, se discuten y en vez de orar, y ya mostramos eso, ¿no? ¿Cómo enfrentamos una dificultad? ¿Cómo enfrentamos un problema? ¿O somos como eran los primeros, ¿no? La iglesia primitiva? Como Pablo sacando un pedazo de pan en medio de casi de un naufragio, diciendo vamos a comer, no hay problema, comamos. Se hunde el barco,
y él igual de todas maneras llega a puerto, le pica una serpiente, igual está adelante tranquilo, no hay problema. ¿Cómo somos a la hora de demostrar a la gente que creemos en un Dios? Si en este mundo tenemos aflicción, vamos a tener aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo, nos dice Dios. Quizás estamos transmitiendo un mensaje que no es tanto de esperanza, un mensaje que es más de carga que de esperanza. Y hacemos que las personas no conozcan a Dios, que solamente escuchen y por ver cómo es un adventista, no, ellos solamente se preocupan por el sábado, solamente eso. No solamente son los que no comen este tipo de carne, no son los que tienen que vestir así, y antes de que conozcan al verdadero Dios, de lleno directamente, mejor no lo conozco, mejor no lo conozco. Si tuviésemos que transmitir un mensaje, quizás sería pedirle perdón a la sociedad que nos ha visto de esa manera. Pedirle perdón. Quizás hacer un logotipo en algún lugar y decir, los adventistas del séptimo día, te pedimos perdón. Por no haber demostrado al verdadero Jesús. Imagínense una campaña evangelística de esa manera, ¿no? Disculpen, no hemos sabido darles el verdadero mensaje y a quién ir. Disculpen, no pudimos hacerlo. Porque mi manera de vivir no correspondía a lo que tenía que creer. Puse cargas sobre algunos de ustedes que no correspondían. Eso lo tendrías que haber aprendido a medida que ibas creciendo. Tristemente, quizás nos hemos vuelto así. Y a personas que se acercan así como este padre, buscando a Jesús, en un momento van a decir, sí creo, pero mejor no. Pero mejor me parece que no creo tanto. Hasta ahí nomás. Acá cuando Jesús sigue continuando la historia, le dice, ayuda a mi incredulidad. Y es ahí donde se pone otra vez Jesús, ¿no? Es ahí donde viene Jesús y te hace ver, y le hizo ver a este padre. ¿No? Le hace lo siguiente. Cuando Jesús vio que la multitud, dice el 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. El versículo 25 dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Es ahí donde Jesús le mostró a este padre que él todavía seguía haciendo milagros. Le mostró a este padre que a pesar de que sus discípulos estaban así, él era real. Si te acercaste en esta mañana buscando a Jesús, él es real. Por más defectos que tengamos como iglesia, por más complicaciones que tengamos entre nosotros, él es real. Él sigue haciendo milagros. Y él te va a seguir llamando una y otra vez, a pesar de todo. Es curioso porque los discípulos después se acercan a él, ¿no? El versículo 26 dice, entonces el espíritu clamando, sacudiéndolo con violencia, salió, él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Versículo 27, pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y lo levantó. Y cuando él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? A ver, Jesús, si ya habíamos hecho algo parecido, ¿por qué ahora no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué no pudimos sacarlo? Porque para ellos estaba el nombre de Jesús fuera. Voy a hacer algo, soy cristiano, así que si soy cristiano ya las cosas van a funcionar. Y tenían ese concepto. Sigo a Jesús, así que todo va a estar bien, no hay problema. Y quisieron hacer una y otra vez, pero no pudieron. Y ahora se preguntaban, ¿por qué no pudimos? Esto hace mucha referencia con Giesi, uno de los discípulos de Eliseo también, que él también en un momento no pudo enfrentar un problema con una tsunamita, no pudo sanar. Y habla acerca de la incredulidad que tenían estos discípulos. Y Jesús se los dijo, pero de otra manera, no les dice el siguiente. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con
oración y ayuno. Con nada puede salir sino con oración y ayuno. Querida iglesia, si hay algo que tenemos que tener y aprender de este pasaje bíblico, es solamente depender de Cristo Jesús. Solamente depender de Él. Ayunar tiene que ver mucho más con dejar de comer. Una vez se dice, vamos a ayunar tal día, desde tal hora hasta tal hora no comemos. Y no es solamente no comemos, es volcarse a creer en Dios y decir, Señor, ayúdame a confiar. Si soy siendo incrédulo, ayúdame a confiar plenamente en ti. Hoy, como adventista del séptimo día y como cristianos, volviendo al inicio, quizás no estamos mostrándole a las personas qué cosa es importante. Se hace una semana de evangelismo. ¿Cómo queremos que las demás personas vengan a un culto de evangelismo si yo, como bautizado, como cristiano adventista, tampoco, ni siquiera así? ¿Qué te hace pensar que la gente va a buscar a Dios si ni siquiera lo buscamos nosotros? Hacemos un culto de oración cada martes. ¿Cómo le voy a transmitir a una persona que venga a orar en la hermandad si ni siquiera yo lo puedo hacer? ¿Qué te hace pensar de que le estás mostrando el verdadero Cristo? Hermanos, estamos viviendo una época posmoderna y postcristiana. Quizás no estamos mostrándole al mundo la importancia que es la oración, la importancia que es seguir a Cristo. Y hay personas que ni siquiera lo conocen y no lo van a conocer a Cristo porque van a ver tu vida y van a decir, no le sirvió. Sí vamos a tener aflicciones, querida iglesia. Pero es cómo enfrentamos esas aflicciones. Cristo no te abandonó, Cristo no te dejó. Él se acerca y te pregunta, ¿no? ¿Hace cuánto que estás pasando esto? Tranquila. Si estás teniendo como hermano de iglesia incredulidad, decir, Señor, ayuda en mi incredulidad. He conocido, he aceptado, pero aún todavía no hay tanta fe en mí. Ayúdame a creer, porque yo sé que solamente tú puedes. Y si llevas ya mucho tiempo en la iglesia, ya varios años, ya varias generaciones, te animo a que puedas pensarlo y meditarlo, porque lo que seas como padre y madre, se lo vas a transmitir a tus hijos. Y el día de mañana tus hijos van a tener que defender su fe. ¿Será que saben defender su fe? ¿Saben a quién creer? Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a poder tomarte de la mano de Cristo y a creer. Voy a invitar a que puedan acercarse nuevamente.